bueno, ¿por qué dice la gente una cosa y actúa de otra manera? Cómo la religión judeocristiana, cómo se convertía ella en una identidad moral que era capaz de resolver, de volver a unir lo que estaba roto hace mucho tiempo, que era la existencia humana. Esta referencia la cito yo en particular con un gran filósofo que es Federico Nietzsche y que puede ser contradictorio. Él proponía volver a unir eso que se había roto en algún momento y que la religión judeocristiana era la única que podía generar ese encuentro. Entonces, de suyo me hice moralista para la teología frente a cómo unir esa existencia y cómo plantear de una u otra manera ese horizonte sustentado entre la creencia y la esperanza. Aquí, siendo un poquitico crítico, esta en muchas ocasiones ha estado confundiendo la heteronomía con la autonomía. Es decir, ha estado confundiendo el deber impuesto con la responsabilidad asumida. Entonces, el diálogo de la filosofía y el diálogo de la teología me daban a mí a entender, bueno, ahora en filosofía, ¿por qué la gente actúa de una manera, dice otra cosa? No hay coherencia en ese contexto, pero ahora en la teología veía yo por qué la gente dice creer en algo o en alguien, pero hace otra cosa. Posteriormente, desde la sapiencia bioética, me di a la tarea de profundizar en la toma de decisiones éticas, pues siempre ha sido la perspectiva de la toma de decisiones, pero aquí en la bioética me di a la tarea de alejarme un poco, yendo un poco más allá del famoso principialismo de Bouchard y Childress, quienes son muy importantes para la bioética, para explorar en algo que a mí me llamó profundamente la atención y fue el principio de responsabilidad de un gran filósofo que se llama Han Jonas. Y en particular, en esa propuesta que él hacía desde la bioética, me centré mucho en lo que él va a denominar la llamada heurística del temor. Es una conciencia ética que anticipa las posibles consecuencias de nuestros actos en un mundo que puede ser vulnerable. Es decir, en un mundo que va a ser caduco. Yo me voy a comer una paleta y me estoy comiendo la paleta, pero estoy pensando en la paleta se me va a acabar. Y por pensar en que la paleta se me va a acabar, pues no la disfruto. Entonces a mí eso me llamaba la atención también desde la bioética y es que hay una necesidad de tomar decisiones, pero que en muchos momentos esa toma de decisiones estaba metida tras la llamada heurística del temor. Cómo elevar los niveles de conciencia para poder a futuro actuar de manera libre, consciente y voluntaria. El ser humano consciente recorre un camino que va del sentir al entender. Ya cuando lo entiende va al juzgar hasta llegar al actuar y en un nivel mucho más elevado a un actuar responsable. Ese tránsito de elevar los niveles de conciencia exige presencia, exige reflexión, exige un pensamiento despierto que reconozca la dignidad del sujeto, pero como garante y como agente de un proceso de formación. Es decir, todos en el proceso de formación tenemos cabida. Desde esta mirada, la que hemos hablado, Jacques Rancière, con el maestro ignorante, realiza una crítica muy profunda a las pedagogías que entablan jerarquías en el saber. Para él, para Jacques Rancière, todo ser humano es capaz de pensar y de comprender si se le reconoce como inteligente. Hay que reconocer al otro como interlocutor válido, solamente reconozca lo inteligente. Es necesario interpretar críticamente el mundo para transformar. Por lo tanto, el actuar responsable al que yo me estoy refiriendo en estos videos es la expresión de una conciencia lúcida. Con este punto voy a la construcción que yo propongo de una educación consciente. Esta educación consciente no puede reducirse, como lo hemos dicho, a un mero método o a una mera técnica. Es ante todo una actitud ética. Caramba, yo quiero recalcar esto, y es que la educación tiene implicaciones éticas. ¿Por qué? Porque la ética es la que me trata de explicar cómo debe ser el comportamiento. Por lo tanto, la educación apoya esa comprensión en el deber ser, en lo que en filosofía se va a llamar el discurso deontológico.
pero que también impacta en la política, porque la polis, desde la construcción de Platón y desde todos los griegos, pues ha implicado el que se entienda qué es lo que se está haciendo, el que usted entienda que es, desde Platón, por ejemplo, el que usted entienda que es artesano, pero el que usted entienda que es filósofo, pero el que usted entienda que es guardián. Y desde esa gran triada se comienza a generar la polis griega. Es colocar al ser humano en el centro del proceso educativo como sujeto capaz, sentipensante, entender críticamente, juzgar con discernimiento, nos lleva a un actuar de responsabilidad frente a estos desafíos que la humanidad está colocando. Integrar la conciencia con la educación desde la propuesta de Jacques Rancière y de Pablo Freire implica asumir la transformación, y esa transformación inicia en el acto pedagógico. Acto pedagógico no me refiero solamente al que tiene el profesor con el estudiante, sino el acto pedagógico que tiene la mamá con el hijo o el papá con la hija, o ambas, un acto de conocimiento que va a comenzar a procesar una emancipación, un diálogo y una toma de responsabilidad. Es reconocer la multiplicidad de las inteligencias, pero también esa dignidad de la persona que está aprendiendo. Quiero hablar de algunas estrategias que, desde mi humilde opinión, pueden ayudar a que la educación y la conciencia se junten y lleguemos a transformar la manera en que enseñamos y la manera en que aprendemos, ¿verdad? Lo primero que yo tengo que decir es que fomentar la autoobservación, la reflexión entonces continua del docente, la reflexión continua del estudiante comienza a verse de otra manera. Es esencial tomar conciencia de mis pensamientos, de mis emociones. Esto nos lleva a un segundo momento, y es el diálogo como herramienta pedagógica. Inspirado en Pablo Freire, es un diálogo horizontal, es un diálogo entre educadores y educandos, pero que permite la construcción de un conocimiento colectivo. Tenemos es que despertar la capacidad de preguntar, la capacidad de problematizar. Así también está la necesidad de interactuar y de integrar lo emocional, lo ético, incluso lo espiritual. Finalmente, yo me atrevería a generar unas posibles acciones concretas. ¿Cuáles serían esas posibles acciones concretas desde lo que yo he llamado la ética del actuar consciente y responsable en la educación? La primera acción es escuchar activamente al estudiante. Trata de la tarea de crear, de construir desde cero espacios reales de diálogo, donde las voces de tus estudiantes sean escuchadas y valoradas por ti, al menos inicialmente. La segunda acción es fomentar la autonomía del pensamiento en tus estudiantes. Esto puede ser problematizador, pero es que fomentar la autonomía del pensamiento es que tú no pretendas imponer respuestas. Anímalos a tener una posición crítica. Reconoce que enseñar no es explicar, enseñar es acompañar el proceso de construcción del conocimiento. Una tercera acción es diseña experiencias educativas significativas, es decir, conecta los contenidos con la vida, con la realidad social, con las emociones de tus estudiantes, no de otros. Una cuarta acción es practica la autorreflexión docente. ¿Por qué lo hago de esta manera? ¿Por qué no lo hago de otra manera? ¿Cuáles son tus intenciones éticas para enseñar? Cultiva la pedagogía del cuidado hacia uno mismo. Lo que Martin Buber planteaba en su momento, el yo, tú, él, ese cuidado que hay con uno mismo, con el estudiante, con el entorno. Antes de sancionar, comprende que toda conducta tiene una historia detrás. Crea un ambiente de respeto y dignidad. Acompaña el proceso, no controles los resultados. Y ahí es donde caramba, se nos va de las manos esta parte, porque no entendemos que el aprendizaje no es lineal, no es homogéneo. Cada uno tiene su manera de aprender. Finalmente, enseña con el ejemplo. Conviértete en un modelo de coherencia, de responsabilidad, de pensamiento crítico. En un mundo donde la inmediatez, como es la que tenemos ahora, nos empuja a decidir sin pensar, educar con conciencia, sí se vuelve un acto revolucionario. Como nos enseñó Pablo Freire, educar es un acto de amor, de coraje, pero también, como nos mostró Jacques Rancière, todo ser humano tiene la capacidad de comprender qué es lo que está pasando. Todo ser humano.